las hojas y su importancia en la adaptabilidad de las plantas. Las hojas son una de las partes más importantes de una planta, pues desempeñan un papel crucial en su supervivencia y crecimiento al realizar la fotosíntesis, que es el proceso de convertir la luz solar en alimento. Las hojas también ayudan a regular el intercambio de gases y agua entre la planta y el medio ambiente. Las podemos encontrar en una gran cantidad de grupos, desde las plantas terrestres más sencillas, las briófitas, que tienen pequeñas hojas llamadas foliolos, o en plantas como los helechos, que tienen una organización en frondas donde las hojas están altamente divididas, en las gimnospermas, que pueden tener hojas acintadas aplanadas o raras veces laminares, y finalmente están las angiospermas, el grupo de plantas más diverso en la actualidad que presenta de forma general hojas laminares. La gran diversidad de hojas que podemos ver actualmente responde a las diferentes estrategias ecológicas que tienen las plantas para realizar la fotosíntesis y a la larga historia evolutiva que tienen con aproximadamente 400 millones de años. Desde el surgimiento de las plantas terrestres durante el Silúrico Devónico, las plantas han desarrollado diferentes tipos de hojas que se pueden clasificar en dos grupos principales: el de las hojas micrófilas, las cuales son pequeñas, tienen un único haz vascular sin ramificar y que están presentes en el grupo de los licopodios. Y el segundo grupo, el de las hojas megáfilas, las cuales presentan laguna foliar y pueden llegar a tener grandes tamaños. Este tipo de hojas es el que podemos encontrar más comúnmente en la naturaleza, en grupos como helechos, coníferas y angiospermas. A continuación, hablaremos brevemente sobre el origen, la evolución, la anatomía y la fisiología de las hojas de las plantas. Origen y evolución de las hojas. El origen de las hojas es un tema de mucho debate dentro de la comunidad científica. Algunos creen que las hojas evolucionaron a partir de estructuras similares a tallos que estaban presentes en las primeras plantas terrestres, mientras que otros piensan que evolucionaron de forma independiente. A medida que evolucionaron las plantas, las hojas se volvieron más especializadas y diversas en sus funciones. Algunas plantas desarrollaron hojas simples, mientras que otras desarrollaron estructuras complejas como agujas, escamas y espinas. La evolución de las hojas fue impulsada por la necesidad de las plantas de adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes y de competir por los recursos. Anatomía de las hojas. La anatomía de las hojas puede variar mucho entre las diferentes especies de plantas. Sin embargo, todas las hojas tienen tres partes principales: la epidermis, el mesófilo y las venas. La epidermis es la capa más externa de la hoja y está compuesta por una sola capa de células que se encuentran cubiertas por cutícula. Sirve como una barrera protectora contra la pérdida de agua y el daño causado por plagas y enfermedades. Algunas células epidérmicas se modifican para formar estructuras especializadas, los aparatos estomáticos, que regulan el intercambio de gases entre la hoja y el medio ambiente. Encontrar esta estructura en el registro fósil es de gran importancia, puesto que suele ser un carácter diagnóstico al momento de identificar especies. Para grupos como las gimnospermas, la anatomía de la cutícula ha sido importante para distinguir entre los distintos grupos taxonómicos que tienen características macroscópicas muy parecidas y que hacen prácticamente indistinguibles los grupos. Un buen ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar cuando comparamos las hojas del grupo extinto de las venetitales y el grupo de las cícadas, el cual aún tiene representantes vivos creciendo en regiones de América, Asia y África. Si comparamos las hojas de estos dos grupos, su morfología macroscópica es muy parecida, por lo que la descripción de la anatomía de su cutícula es indispensable para poder distinguir estos dos grupos de plantas. El mesófilo es la capa intermedia de la hoja y es el encargado de realizar la fotosíntesis. En él se distinguen dos zonas de acuerdo con la organización de sus células: el mesófilo en empalizada y el mesófilo esponjoso. Las células del mesófilo en empalizada se encuentran en la parte superior de la hoja y contienen una alta concentración de cloroplastos, que son los orgánulos responsables de la fotosíntesis. Las células del mesófilo esponjoso están ubicadas en la parte inferior de las hojas y tienen una disposición más suelta, lo que permite un mayor flujo de aire e intercambio de gases.
Las venas son el tejido vascular de la hoja y son las encargadas de transportar agua y nutrientes por toda la planta. Están compuestos por xilema y floema. El xilema transporta agua y minerales desde las raíces hasta las hojas, mientras que el floema transporta los alimentos producidos durante la fotosíntesis desde las hojas hasta el resto de la planta. Fisiología de las hojas. La fisiología de las hojas está íntimamente relacionada con su anatomía. Las hojas llevan a cabo muchas funciones importantes, incluyendo la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía. Ocurre en los cloroplastos de las células mesófilas e implica la absorción de energía luminosa, la conversión de dióxido de carbono en azúcares y la liberación de oxígeno a la atmósfera. La respiración es el proceso por el cual las plantas liberan energía a partir de los azúcares que se producen durante la fotosíntesis. Se produce en todas las células de la planta, incluidas las hojas, e implica la descomposición de los azúcares en moléculas más pequeñas, que se pueden utilizar para producir energía. La transpiración es la pérdida de vapor de agua de las hojas de las plantas. Ocurre a través de los estomas, que son aberturas en la epidermis de la hoja. La transpiración ayuda a regular el intercambio de gases entre la hoja y el medio ambiente y ayuda a transportar agua y nutrientes por toda la planta. En conjunto, la anatomía y fisiología se ven envueltas en modificaciones dadas por el medio en el que se desarrollan las plantas. Algunos ejemplos son hojas xerofíticas. Las plantas que viven en ambientes áridos o secos a menudo tienen hojas modificadas que les ayudan a conservar el agua. Estas hojas suelen ser pequeñas, gruesas y cubiertas de una capa cerosa para reducir la pérdida de agua. Como ejemplos, podemos mencionar los cactus, las suculentas y los arbustos del desierto. Vale la pena resaltar que las hojas de las suculentas están modificadas para almacenar agua, por lo que suelen ser gruesas y carnosas, lo que permite que la planta almacene agua durante largos periodos de tiempo. Los ejemplos más populares incluyen el aloe vera y el agave. Por otra parte, tenemos hojas acuáticas. Las plantas que viven en ambientes acuáticos, como estanques o arroyos, a menudo tienen hojas que se adaptan para sobrevivir en el agua. Estas hojas suelen ser grandes y anchas para capturar la mayor cantidad de luz solar posible para la fotosíntesis. También pueden tener espacios de aire o poros que permiten el intercambio de gases. Algunas de estas plantas son nenúfares y lotos. Hojas carnívoras. Algunas plantas, como Venus atrapamoscas y plantas de jarra, tienen hojas que están adaptadas para atrapar y digerir insectos u otras presas pequeñas. Estas hojas generalmente se modifican para formar trampas o bolsas que contienen enzimas digestivas. Las trampas pueden estar cubiertas de pelos pegajosos o tener una superficie resbaladiza para atrapar presas. Además, tenemos hojas de sombra. Las plantas que crecen en ambientes sombreados como el sotobosque, es decir, aquellas que crecen debajo de la copa de los árboles, a menudo tienen hojas que se adaptan para capturar la mayor cantidad de luz solar posible. Estas hojas suelen ser más grandes y delgadas que las hojas de las plantas en ambientes soleados. También pueden tener un mayor contenido de clorofila para aumentar la fotosíntesis. Además de todo lo que ya hemos mencionado, existe una modificación más de la hoja. Tal es el caso de las hojas formando flores. Esto les permite cumplir una función específica en el ciclo reproductivo de las plantas con flores. Los pétalos, junto con los sépalos, estambres y pistilos, constituyen las estructuras reproductivas esenciales de las flores. En su forma básica, los pétalos son estructuras similares a hojas que se modifican para atraer polinizadores como abejas, mariposas y pájaros. Los pétalos suelen ser de colores brillantes y tienen formas y patrones únicos que los ayudan a destacar entre los posibles polinizadores. El color de los pétalos a menudo es el resultado de pigmentos como las antocianinas o los carotenoides, que pueden producir una gama de colores desde el blanco y el amarillo hasta el rojo, el azul y el púrpura. Estos colores también pueden ayudar a guiar a los polinizadores hacia la flor, a crear señales visuales que resaltan la ubicación de las estructuras reproductivas.
La forma de los pétalos también puede desempeñar un papel en la atracción de polinizadores específicos. Por ejemplo, las flores que son polinizadas por abejas pueden tener pétalos que forman una plataforma de aterrizaje o una forma tubular que permite que la abeja acceda fácilmente al néctar. Además de atraer a los polinizadores, los pétalos también pueden desempeñar un papel en la protección de las estructuras reproductivas de la flor. Los pétalos en conjunto forman la corola, que ayuda a proteger los estambres y pistilos del viento o la lluvia. En general, los pétalos son una parte crucial de la estrategia reproductiva de las plantas con flores. Sus diversas formas, colores y patrones han evolucionado con el tiempo para atraer y guiar a polinizadores específicos, al mismo tiempo que protegen las estructuras reproductivas de la planta. La modificación de las hojas en pétalos es solo un ejemplo de la increíble adaptabilidad y diversidad del reino vegetal. Podemos remarcar entonces que las hojas son una parte vital de las plantas y juegan un papel esencial en su supervivencia y crecimiento, así como su anatomía y fisiología al estar todo íntimamente desarrollado. El origen y la evolución de las hojas son temas complejos que todavía están siendo estudiados por los científicos en la actualidad, de tal suerte que en paleobotánica el trabajo de identificación de las hojas fósiles aisladas, es decir, que se encuentran sin alguna conexión con algún otro órgano, maderas, flores o frutos, tiene una historia muy larga, remontándose a trabajos de finales de 1800, y a partir de ese momento, el trabajo ha continuado de manera ininterrumpida hasta la actualidad. Durante los 100 años que se ha desarrollado esta disciplina, se han refinado las metodologías y las técnicas que se usan para la identificación de las hojas fósiles. Gracias a la tecnología, actualmente existen numerosas metodologías de identificación que están basadas en la comparación estadística de un gran número de taxones. Entre las metodologías más utilizadas están el análisis de similitud morfológica, el análisis de la forma y la implementación de modelos que utilizan redes de aprendizaje para identificar patrones morfológicos. Además, se ha hecho un enorme trabajo para entender y definir cada una de las características que se pueden observar en las hojas fósiles. De hecho, es gracias al trabajo paleobotánico que se conocen los patrones de venación de múltiples grupos de plantas. Esto no se conocería, ya que en plantas actuales son poco usadas las hojas para determinaciones taxonómicas, principalmente porque se tienen disponibles otros órganos más informativos como las flores o los frutos. Por ejemplo, para las angiospermas se ha definido la arquitectura foliar, como el conjunto de características que permiten describir de forma detallada una hoja, incluyendo su forma, tamaño y el tipo de venas que componen el sistema vascular. En las hojas actuales, para poder observar detalladamente la arquitectura foliar, los paleobotánicos desarrollaron una técnica llamada aclarado de hojas, la cual consiste en un tratamiento químico que elimina los pigmentos y los tejidos que impiden observar las características foliares y un proceso de tinción para resaltar los patrones de venación. El resultado de esta técnica, además de ser bastante llamativo, permite observar la totalidad de la venación. Es así como podemos tener una idea de la importancia de hacer una correcta identificación de los restos fósiles, ya que esto nos permite conocer la diversidad vegetal a lo largo del tiempo. Además, ha ayudado a comprender mejor los patrones macroevolutivos de las plantas terrestres y se han podido hacer aproximaciones paleoclimáticas. En todos estos aspectos, las hojas fósiles juegan un papel fundamental, ya que junto con las maderas, son los órganos que se encuentran con mayor abundancia en el registro fósil de todo el mundo.